venimos a ustedes a darle un programa llamado Conociendo la Revelación del Padre. Si me permite, vaya conmigo a Romanos 8:22 y dice así. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Amén. 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 De esa misma forma, si nos acompaña una oración para que el Señor nos pueda guiar a darnos lo que tiene hoy para nosotros. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este día que Sí, nos has Señor. dado, Gracias, Señor. Padre. Gracias, Señor, por tenernos aquí, Misericordia, amado Rey. Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy venimos, Padre, pidiéndote, Padre, que nos guíes, Señor. Padre, que hoy tú nos puedas usar, Señor, que lo que tengamos que hablar y decir, Señor, que sea de ti, Señor. Señor. Que podamos abrir nuestra boca, Padre, y tu palabra pueda salir, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy úsanos, Padre, que estamos aquí, Sí, Padre, Señor. para llevar tu palabra, Sí, Señor, a todo aquel que la necesita, todo aquel que está viendo, Señor. Que sea bendecido, Señor, y sea lleno, Señor, por tu palabra de este día, Señor. Sí, Padre Yo te lo pido en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Amén. 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 Sí, hermano, vamos a poder a dar a conocer, va, como dice el título del estudio, conociendo la revelación del Padre. Miramos que nuestro Señor Jesucristo siempre enseñaba, ¿verdad?, a lo que el Padre quería para nosotros. Y Él siempre decía, las palabras que yo les digo no son mías, sino que son de aquel que me envió. Y el que lo había enviado a Él, aquí a esta tierra, era el Padre, ¿va? Entonces siempre Él da a conocer sus misterios, ¿verdad? Y también Él dice, Jesús dice que nadie conoce al Padre ni al Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar, ¿verdad? Entonces es revelado por parte de nuestro Señor Jesucristo la revelación del Padre, ¿verdad? Y pues más que todo Dios quiere que nosotros lleguemos a conocer a nuestro Padre Celestial, porque no estamos huérfanos en esta tierra, sino que el Padre pues mandó al Consolador, el cual nos da a conocer sus misterios, ¿verdad? Entonces en este día vamos a ver las tinajas, ¿verdad? Lo que Dios las 6 tinajas de agua que Dios habla a través de su palabra, que fue en las bodas de Canaán, ¿va? Y está escrito que Dios y lo hizo en unas bodas, y las bodas sabemos que también nosotros vamos a tener una boda con nuestro Señor Jesucristo. Y lo que el Señor nos ponía en el corazón era que, como dice Génesis, ¿va? En el principio crió Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero Jesús nos comienza a enseñar a Dios como un Dios creador. Dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Entonces Él está dando a conocer al Padre como creador primeramente, para que nosotros tengamos una revelación de parte de Jesucristo. Tenemos que conocer a nuestro Padre como un Dios creador. Y el Señor nos ponía en el corazón que así como Él llenó las 6 tinajas de agua en la primera boda, ¿verdad?, el primer milagro que el Señor hizo, y el Señor nos ponía que va comparado con los 6 días de la creación que habla Génesis. Amén. ¿Verdad? Que Dios dice que en cada día todo fue formado por la palabra de Dios. Entonces, igual en las 6 tinajas en cada tinaja fueron llenadas por medio de agua, ¿verdad? Entonces va a la similitud de lo que Dios nos quiere decir o nos quiere enseñar, que todo fue hecho por el verbo, que es la palabra, que es nuestro Señor Jesucristo, que dice que que el verbo fue, que estaba escrito, ¿verdad? En Juan nos habla que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como la del Hijo del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces
Amén. Así, también, pues así como dicen las tinajas, fueron llenas de agua y como decía, pues, fueron 6, y pues el Señor creó el mundo, pues, en 6 días. Exacto. Y no representando esas tinajas y que fueron llenas de agua. Ujú. Y pues Sí, representan, fueron 6. Ajá, y sí, exacto. Y nos llama la atención que hablando con usted nos venía a la mente de que sabemos que fueron 6 tinajas y que fueron llenas de agua y que también el mundo fue creado por medio de la palabra, y la palabra sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo hizo todo lo creado. Amén. Lo visible e invisible, dice la palabra. Entonces, pero no sabemos cómo Dios convirtió el agua en vino. Ujú. Amén. ¿Verdad? No, o sea, ese misterio Dios nos tiene que revelar a nosotros. ¿Por qué? Entonces, o cómo fue, o qué ingredientes le echó el Señor, Sí. o cómo el Señor vino y puso su mano y cómo fue convertido. Eso es un secreto Amén. Sí. que Dios dice que se lo va a revelar a sus amigos. hijos, a sus Ajá. amigos. Exacto. Entonces nosotros, porque nosotros no lo escogimos a Él nos escogió a nosotros. Entonces lo que Dios nos quiere enseñar, que cómo fue creado el agua en vino. O sea, y el vino es figura del gozo, y el gozo viene por medio de la salvación, el gozo de la Así salvación. es. Así es. Entonces, todo fue creado, pero aún dice que lo creado en sí misma, o sea, tiene vida, pero no tiene vida eterna, Ujú. ¿verdad? Porque dice que el cielo y la tierra pasará, pero menos la palabra de Dios. Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Y la salvación viene por Él. Entonces, cuando vemos las 6 tinajas y cómo fueron llenas, y cómo Jesús las convirtió en vino. Amén. Entonces sabemos que ahora el vino también es figura del gozo que da el Espíritu de Dios, el Amén. Espíritu Santo. Así es. Me dice que en el principio dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Entonces quiere decir que la creación, dice que, como leía usted, que dice que aún la misma creación gime, Ujú. como con dolores de parto, Sí. ¿verdad? Entonces, Exactamente. pero porque está dando a luz, dice, y no solamente ella, sino que también dice el apóstol Pablo, sino también él, que llevaba las primicias de Dios. Sí. Entonces quiere decir que fue encerrado la palabra haciendo toda la creación en 6 días, porque Dios tomó un día, 2 días, 3 Sí. días, y si es Dios, si Él hubiera dicho, lo hago, y trueno los dedos, Sí. y ya, se hizo. O sea, Él es Dios. Tuvo que haber un significado por Ajá, por cada cada día, día. Que fue hecho. Ajá, exacto. Y si nos vemos, cada día fue algo diferente que Dios hizo. Así es. Entonces, es Dios un Dios tan grande. Sí, amén. Ujú. Pues que la creación por sí misma no tiene vida, aunque tiene vida porque aún nos dice que la misma gime por la manifestación de los hijos de Dios. Esto nos da una puerta a la revelación, que lo que le dará vida a la creación es el Espíritu de Dios que se mueve sobre la faz de las Amén. aguas. Así O sea, que- sobre la faz de las aguas en el mundo. Sí. Ahora miremos esas aguas en las tinajas. Ujú. Así es. Entonces, ¿qué es lo que había en esas tinajas? Era el Espíritu de Dios moviéndose sobre la las faz de las aguas. Así es. Porque ya estaban llenas las tinajas. Entonces lo que Dios nos está enseñando es que para que lo que le dará vida al agua que Dios ha puesto en nosotros, porque nosotros también somos tinajas. Sí. Entonces lo que le dará vida a la palabra que hemos escuchado
es el Espíritu que se mueve dentro de nosotros. Amén. Para que tengamos, y va a haber dolor. Sí. Si la creación a sí misma gime, Porque va a haber sufrimiento, va a haber dolor y va a dar a luz. Amén. Entonces, y decía Pablo, no solamente la creación, sino que también nosotros Sí. estamos gimiendo dentro, porque el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas. Sí. Esas aguas que fueron puestas en las tinajas, es ahí donde se mueve el Espíritu y convirtiendo Así es. en vino esas aguas que están dentro de nosotros. Sí, y igual así mismo sabemos que va a haber sufrimiento, pero sabemos que va a haber una paga al último de eso. Y exactamente como dice, pues somos las aguas, pero las aguas con el Espíritu. Que yo creo que como usted decía, que no se sabe cómo el Señor convirtió las aguas en vino, pero así exactamente que vamos a sufrir, pero al último vamos a tener una recompensa que va a ser ¿qué? La alegría. La alegría de dar vino, a luz, el gozo. Cristo. El vino, el gozo. Porque dice que cuando una mujer da a luz, dice que hay dolores de parto. Pero ya después que da a luz, dice que no se acuerda. O sea, después que da a luz, viene gozo y no se acuerda de los dolores que había tenido antes. Así es. Porque ha nacido el hijo varón. Amén. Entonces, esto viene a la similitud, porque yo me hacía la pregunta, ¿cómo fue que Dios convirtió el agua en vino? O sea, yo me imaginaba, en mi ignorancia, que tal vez el Señor dijo, échenle un fresco, o échenle algo ahí, a los discípulos. Échenle eso. Pues eso en mi ignorancia yo pensaba. Pero cuando Dios viene y le dice, no, que así como las aguas en Génesis se movían sobre el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas que hablan Génesis, también así dentro de las tinajas estaba el Espíritu de Dios obrando. Si el Espíritu de Dios no hubiera estado ahí, no, eso nunca se hubiera convertido en vino. Pero vemos cómo Dios nos da a conocer los secretos, porque si no nos hablara Dios, si no nos mandaran la palabra, porque todo está explicado aquí en la misma palabra, entonces no supiéramos cuál es el significado, por qué, pero todo tiene un porqué en las escrituras. Sí. Y pues eso es lo que Dios quiere que nosotros como hijos le preguntemos a Él, porque Dios quiere tener un diálogo con nosotros, pero muchas veces nosotros no queremos ese diálogo con Él, cuando Dios quiere siempre hablarnos al corazón, y a veces en nuestra mente o nuestro corazón está lleno de otras aguas. Sí. Entonces tiene que secar el Señor todas esas aguas, sacarlas para Él meter sus aguas, su palabra en nosotros, para Él convertirla en vino. Y como decíamos, van a haber dolores, y quizás que le huimos a esos dolores, porque hemos escuchado su palabra, pero muchas veces le huimos a que Dios convierta esa agua en vino, como un Jonás que huía de la presencia de Dios, y él ya sabía de Dios, pero Dios quería convertir esa palabra que él había escuchado en vino. Pero él dice, no huía de la presencia de Dios, como muchas veces tal vez nosotros lo hemos hecho, huimos de la presencia de Dios porque la que le va a dar, el que va a convertir esa palabra que hemos escuchado en vida en nosotros, es el Espíritu de Dios. Sí, así muchas veces nosotros también nos apartamos. Sabemos que nosotros somos la tinaja de agua, pero ¿qué clase de agua, verdad? Puede ser nuestra agua, no puede estar sucia, y sabemos que con el Espíritu Santo que nos limpia, y nos purifica y nos llena de él, convierte eso en vino. En vino, exacto. Pero muchas veces, como dice usted, estamos nosotros pensando en otras cosas que no dejamos y no permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, a que podamos ser ese vino, tener ese gozo. Exacto.
Y como también decía un David, el gozo también se puede perder, ¿va? O sea, en el sentido como decía el rey David, devuélveme el gozo de mi salvación. Entonces quería, ¿va? Había momentos que él quizás ya no sentía la presencia de Dios, pero él decía, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Claro. Pues sabía que a veces entraba quizás amargura en él, o dolor, o cualquier cosa, y nosotros no somos ajenos a él, porque somos como descendientes también de David, ¿verdad? Claro. Entonces vemos a un David conociendo también a Dios. Sí. Entonces conociendo a Dios de una manera que el espíritu también de él le daba a conocer los misterios del Padre, ¿verdad? Exactamente. Y no nomás eso, pues algo que puso el Señor en mi corazón la otra vez, hablando de este tema, miré un video que pues la misericordia del Señor que tanto nos ama, estaban hablando de lo mismo, de cuánto tiempo duró el Señor en hacer el mundo y el planeta, y fueron 6 días, y le duró 6 días al Señor a hacer este planeta, el mundo. Pero miren cuánto duró el Señor para crearnos a nosotros, que nos hizo con todavía más delicadez, ¿verdad? Uh-huh. Que el mundo fue creado en 6 días, pero nosotros fuimos creados en 9 meses. Ajá. Que demuestra cuánto más somos amados. Sí, exacto. Que el Señor duró y tomó su tiempo para hacernos a cada uno. Fue una aportación que escuché y me gustó mucho. Sí, porque el Señor por la palabra hizo, pero cuando nos hizo a nosotros usó sus manos, ¿verdad? Sí. Porque dice que nos formó del barro y todo, entonces cómo no, pues somos imágenes al Señor, ¿verdad? Exacto. Y todos bellos o feos, pero nos creó a su imagen. Todos somos bonitos, todos somos bellos, ¿verdad? Sí, exacto. Y sabemos que pues, el más bonito y el más hermoso que está en nosotros es Jesús. Y Él es el que nos hace bellos. Amén. Aunque no seamos bellos, Él es el que nos hace bellos. Amén. Sí, exacto. Entonces miramos a un Dios, pero hay otra cosa más, o sea, el Señor que nos ponía, hay otra cosa más más grande que Dios nos hace ver. O sea, ya miramos cómo va transcurriendo de agua, vino, tinajas, 6 días, pero llevamos a otro nivel, donde el Señor nos deja ver que Él es que el mundo, o sea, la tierra, nos ponía el Señor que es una matriz. O sea, no le entendíamos, porque ¿cómo es una matriz? Y el mundo, ¿por qué el mundo es una matriz? Y el Señor nos ponía que es una matriz porque aquí comemos de lo que da la tierra, respiramos del aire, y cristianos, no cristianos, comemos, dormimos, nos alimentamos de lo que da la tierra. Es el hilo umbilical. Es más, exactamente, y el Señor pone en mi cabeza que pues el mundo es un vaso. El Señor está usando el vaso para nosotros nacer, crearnos y pues llevar su palabra. Sabemos que no todo lo que nace en este mundo es perfecto, y sabemos que pues no todos vamos al mismo lugar, pero el Señor usa, como ha usado a muchos en la Biblia, como vasos. Exacto. ¿Verdad? Así es más, poniendo más así a María, que fue un vaso para que nuestro propio Señor Jesucristo viniera a este mundo. Amén, así el Señor puso al planeta, al mundo, para que nosotros pudiéramos venir, alimentarnos y pues crecer. ¿Verdad? Exacto. Y y sí, exacto, es como una matriz. El mundo en sí encierra a dos. El Señor nos ponía que encerraba a 2 creaciones en esta tierra, y que iba a dar 2 creaciones
que iba a dar a conocer a dos simientes, que encerraba dos destinos diferentes. Y en ejemplo o como figura lo podemos ver en Jacob y Esaú. Amén. Que la mamá era Rebeca. Y entonces si el mundo es una matriz y miramos a un Jacob y a un Esaú en la matriz de su madre, miramos a dos creaciones diferentes, en figuras. Y miramos que Jacob, si lo miramos así del lado bueno, peleaba la bendición de estando en el vientre. Ajá, de ser el unigénito. De ser primogénito. Ajá. Entonces el Señor nos ponía que así como Jacob peleaba desde el vientre, la bendición, la primogenitura de Dios, también nosotros estando en este vientre, estando en esta tierra, tenemos que pelear esa primogenitura. Así es, porque no todos quieren pelear por eso. Exacto. Como ahí a uno no le importó, pues, ¿verdad? Porque entregó eso sin darse cuenta que está entregando mucho. Pero no le importó. Así hay muchos en el mundo que no les importa dónde están, ¿verdad? Exacto. Mas nosotros estamos aquí peleando por esa primogenitura que el Señor nos ha ofrecido, nos ha dado. Exacto. Y miramos, el Señor me ponía que por ejemplo, nuestras manos, o sea, y comparando a las manos de Jacob en el vientre, o sea, nuestras manos vienen siendo nuestros 5 sentidos. Que dice que agarraban el pie, ¿verdad? Sí, el pie del hermano primogénito. Y el pie sabemos que es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que es el primogénito de todos los hermanos, es el primogénito. Entonces es eso, que nosotros con nuestros 5 sentidos tenemos que tomarnos de Jesús. Así es. Del testimonio de Él. Y esa es una pelea, porque no es fácil, porque dice el Señor que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Yes. Y entonces muchas veces, como regresando un poquito atrás, que huimos de esa presencia porque viene dolor. Como Jonás huía porque sabía que iba a venir dolor hacia él. Yes. Pero no se pudo escapar porque aún todas las cosas que le vinieron a él, hubo clamor dentro de él. Y dio a luz lo que el Señor quería que él hiciera. Sí. Entonces si el Señor viene y ya nos puso la mirada, como le dijeron a un Jacob, también no te dejaré hasta cumplir lo que te he prometido. Exactamente, sí. Entonces aunque nos hagamos los esquites y todo, sabemos que nuevamente va a haber dolor. Exacto. Nuevamente va a haber sufrimiento, pero sabemos que la recompensa es la que grande, estamos buscando y al final va a estar ahí, pero claro, nos va a costar mucho llegar a ese punto. Exacto. Entonces miramos a otra y le ponía al Señor, cómo pelear la primogenitura estando aquí en el vientre, estando en la matriz, aquí en este mundo. O sea, me dijo el Señor, si fuera fácil, no todos huyeran de mi presencia, pero tienen que ser valientes. Valientes es a veces decimos nosotros ser valiente es a veces pegarle a alguien o decir soy más fuerte que tú o mirar de menos a alguien o soy más valiente, soy más grande. Y no, o sea, pelear la primogenitura. Aquí tenía algo. Pelear la primogenitura era en las bienaventuranzas. El Señor me ponía Mateo 5, a donde dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, pelear la primogenitura es tener ese testimonio que habla las bienaventuranzas que habla en Mateo 5:1. Y otro ejemplo que el Señor nos pone es
Marcos 9:35, donde dice: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y miramos que viene a la similitud de Jacob, que él quería ser el primero, pero fue el último. Así es. Entonces todo viene a concordar de lo que el Señor nos da a conocer. Y después de eso ya el Señor nos viene: bienaventurados los pobres en espíritu. Sabemos que el pobre en espíritu es aquel que no se considera fuerte en sus propias fuerzas, sino que aquel que se considera débil, porque cuando soy débil, decía Pablo, soy fuerte. Exactamente. Porque sabía que el Dios lo llenaba de su Espíritu Santo para que él fuera fuerte. Entonces no, ser pobre no significa pues como los Sí, pobres. pues, como, es mejor poner todo en sus manos y que él trabaje, ¿verdad? Porque nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos. exacto. Y no nomás eso, pues usted dice que pues valiente no es el que está peleando, sino pues el que espera en el Señor. El que espera que Dios pelee por que nosotros. Dios pelee por nosotros. Si nosotros Ese peleamos, es el mero valiente. Exacto, porque no es fácil que le gritan a uno y uno quedarse a veces callado o decir: Señor, que Dios me ayude, o que Dios te perdone, que Dios te bendiga. Eso es pelear la primogenitura. Sí. Y a veces no mucho la peleamos. No, y esperar que el Señor sea nuestro vengador. Así no es. nosotros pelear con nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Amén, así es. Y otra de la bienaventuranza que habla, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ya vemos que cuando dice lloran, es porque a veces vienen cosas adversas a nosotros y queremos quizás desquitarnos y nos lastiman con palabras o hechos o muchas situaciones y nos duelen. Entonces es cuando viene Dios y nos consuela. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sí. Pero ¿y quién nos consuela? Es el Espíritu de Dios, el que el Padre envió por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así Entonces, es. y así podemos ver las otras bienaventuranzas que dice: los mansos, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Cuando habla de tierra podemos decir recibirán la que dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Sabemos que la herencia, nosotros somos coherederos de Jesús. Así es. La herencia que le dieron a él en su humanidad fue ser de otra creación, o sea, ser metidos en un cuerpo celeste, como el que el Señor tuvo cuando resucitó al tercer día. Esa es la heredad que Jesús nos está ofreciendo, ¿verdad? Porque estos cuerpos que nosotros tenemos, estos cuerpos Dios los tiene que transformar en un cuerpo celeste, un cuerpo, como dice nuestro pastor hermano Jorge Fuentes, nuestro cuerpo que el Señor nos va a dar, va a poder volar, va a poder traspasar paredes, va a poder hacer muchas cosas que ahorita no podemos hacer, que solo lo miramos en las películas, ¿verdad? Así es. Pero esto es lo que Dios nos tiene prometidos a nosotros. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces esa hambre que Dios nos pone es el clamor, ¿verdad? Señor, tengo sed de ti, porque el único justo es Jesucristo. Entonces, sí, y sabemos pues que todo esto es un proceso, así hablando de la tierra, que fue pues un vaso usado del Señor. Sabemos que todo es un proceso, así como son las vasijas, así como el Señor creó al planeta en 6 días, así igual a nosotros nos ayuda a seguir adelante, quizás
a unos que no conocen al Señor, pero sabemos que ellos pronto, si están dispuestos, también pueden llegar a ese punto. Exacto. El Señor usa a muchos, así como usó el planeta para que fuera vaso, también el Señor nos usa a nosotros para ser vaso, y para que todos aquellos que escuchan y que quizás no conocen al Señor puedan un día llegar a ser hijos del Señor, ¿verdad? Ser hijos de Dios. Y hoy damos una invitación para todos aquellos que no conocen al Señor. Este puede ser tu punto, este puede ser el proceso que te va a llegar a ese punto. Si quieres con nosotros acompañarnos a una oración, nomás cierra los ojos, levanta la mano y repite así: Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy vengo ante ti, Padre. Primeramente, Señor, reconociendo, Señor, que soy un pecador. Vengo pidiéndote, Padre, en el nombre de Jesús, que me limpies, que me laves, Padre, en el nombre de Jesús. Y que hoy, este día, puedas entrar a mi corazón y quedarte allí para siempre, Padre. También vengo pidiéndote, Señor, que escribas, Señor, mi nombre en el libro de la vida y jamás, Señor, lo borres, Padre. Eso te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias. Amén. 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 De esa misma forma, te decimos, si tú has recibido a Cristo, hoy te invitamos a nuestra iglesia. Ahí vamos a tener la información si quieres acompañarnos. Y no nomás eso, hoy también te quiero decir que hoy por ti, por haber hecho estas palabras, esta oración, hoy hay fiesta en el cielo. ¿Por qué? Porque tú has recibido a Cristo. Amén. Amén. Estamos muy contentos si hiciste esta oración. Te agradecemos por habernos escuchado. Y en el nombre de Jesús, el Señor te bendiga. Y hasta la otra. Somos hombres de valor. Dios te lo bendiga. Amén. 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 Gracias.